dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. Porque unirnos, sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Porque unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos. Pregunto, ¿por qué no nos unimos? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Compañeras y compañeros, espero que se encuentren bien. En esta ocasión me toca hablar sobre el internacionalismo, pero puntualmente en la concepción que tenemos desde Alba Movimientos sobre esta práctica, sobre esta concepción de la lucha revolucionaria, de la lucha de los pueblos. Para iniciar podemos decir que en cada etapa del sistema de dominación, puntualmente del capitalismo, los sectores populares, las clases populares, la clase trabajadora ha desarrollado una estrategia para oponerse y para poder superar este modelo de dominación. Y en esas estrategias podemos mencionar lo que es el internacionalismo. Ahora bien, si partimos de una perspectiva nuestroamericana, una perspectiva situada desde nuestro continente, el internacionalismo lo podríamos entender desde un antecedente previo a la perspectiva, si se quiere, eurocéntrica, que podemos denominar como una especie de internacionalismo de la lucha por la independencia de nuestra América, que se va a dar en todo el proceso que va a iniciar con las distintas insurgencias de los pueblos originarios, pero va a tener un punto inicial, un punto central, que es la revolución haitiana, ¿sí? Hay que tener en cuenta este proceso desde 1794 hasta, mediados del siglo XIX, que va a tener una fuerte impronta emancipatoria, pero no solamente en términos nacionales, sino que va a irradiar su revolución a todos los puntos del Caribe y del resto de América Latina. La revolución haitiana va a plantear, por ejemplo, que todo aquel que luche contra la esclavitud en cualquier parte del mundo va a ser considerado como un haitiano, ¿sí? Y al mismo tiempo, o algunos años después del inicio de la revolución, va a tener un protagonismo en la ayuda a lo que es la guerra de independencia y el proceso de lucha en Venezuela, en la Gran Colombia, lo que hoy es Colombia y Venezuela, con el aporte en términos armamentísticos, en términos de ayuda económica, hasta incluso de combatientes para los ejércitos de Simón Bolívar. Si ya nos adentramos más cercanos en el tiempo, vamos a encontrar otro momento del internacionalismo, que es el que se conoce mundialmente, que es el del internacionalismo proletario, ¿no? Que ya aparece en el primer manifiesto comunista, que es el grito de proletarios del mundo unidos, que va a tener una centralidad sobre todo en Europa y en la clase trabajadora europea, que va a irradiar hacia el resto del mundo con las ideas del marxismo, de la revolución en fines del siglo XIX
y principios del siglo XX. Tal vez el ejemplo más concreto y paradigmático de esta perspectiva internacionalista se va a dar en la Guerra Civil Española, donde se van a conformar las brigadas internacionalistas. Se calcula que hay más de entre 50.000 y 70.000 milicianos y milicianas de todo el mundo peleando en esta guerra, que se consideraba como una disputa contra el fascismo, contra el capitalismo depredador en esa época, para defender el proceso de España, que estaba en una incipiente revolución y que es detenida por la contrarrevolución de Franco, apoyada por el fascismo. Ya, digamos, a mediados del siglo XX vamos a encontrar otra nueva vertiente, una reoxigenación del internacionalismo a partir de lo que es las guerras de descolonización en África, pero en América Latina va a tener su epicentro en la Revolución Cubana, un proceso de liberación nacional, pero que va a estar marcado desde el inicio por un fuerte internacionalismo, no solo hacia el resto de América Latina, sino también para con los países de Asia y de África. Y ahí vamos a encontrar miles de ejemplos de la Revolución Cubana, desde las luchas en África, de la lucha por la liberación en Angola, los miles de médicos que envía la Revolución Cubana hacia este país. Como va a decir Fidel Castro, ¿no? Digamos, de África solo nos trajimos nuestros muertos, porque era una deuda histórica pelear por este hermano pueblo oprimido por el colonialismo, por el imperialismo desde hacía cientos de años. Entonces, la Revolución Cubana va a ser un nuevo paradigma de un internacionalismo tercermundista, de la unidad entre los pueblos oprimidos de lo que se empieza a denominar como el tercer mundo. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas es lógico que no lo entiendan, porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ya más cercanos a esta época, vamos a ver que desde mediados de los 90, ¿no? Luego de la caída del muro de Berlín, luego del fin de las ideologías, como decía el imperialismo norteamericano, se empieza a constituir una coordinación, articulación entre movimientos sociales que tiene una característica que tiene una fuerte impronta de resistencia reivindicativa, pero que empiezan a encontrarse, a articularse en distintos foros internacionales, a pensar otro mundo posible, a pensar nuevos paradigmas fuera del neoliberalismo que parecía ser la única vía en todo el mundo. Y ese proceso se va a articular con nuevos gobiernos revolucionarios y populares en América Latina, iniciando con el gobierno de Hugo Chávez. Luego se le van a sumar los gobiernos de Evo Morales, de Correa, y aquellos gobiernos que no se pueden considerar revolucionarios, pero que sí han aportado a este nuevo proceso de unidad latinoamericana, como son el de Lula en Brasil y los Kirchner en Argentina. En ese contexto se va a conformar un nuevo internacionalismo de los movimientos sociales, que van a tener sus plataformas de articulación, como por ejemplo en sus inicios la CLOC, ¿no? Que articula los sectores del campo. También vamos a encontrar articulaciones estudiantiles que empiezan a forjarse y a articularse con otros sectores. Y para ir
ya directamente la articulación de Alba Movimientos, que es una plataforma que surge de toda esta lucha contra el neoliberalismo, del no al ALCA, de la campaña de los 500 años de la conquista y dominación del capitalismo colonial en América Latina, y que va a empezar a plasmarse en una cierta orgánica continental, con objetivos y luchas en términos continentales, levantando las banderas bolivarianas, martianas de la unidad de nuestra América, de la unión de nuestra América, y concretando ese internacionalismo, saliendo de las declaraciones y de los apoyos declarativos hacia nuevas formas de internacionalismo que empieza a articular los procesos de formación de cada uno de los movimientos, la comunicación de los medios alternativos y populares de los distintos movimientos. También va a constituir nuevas brigadas internacionalistas, como son el caso de la Brigada de Salín en Haití, brigadas de distintos movimientos en el proceso revolucionario de Venezuela, brigadas en Centroamérica, incluso brigadas hacia Palestina, lo que dan un acervo, una experiencia concreta de diálogo, de aprendizaje entre los pueblos en lucha, desde una perspectiva de la humildad, de la interculturalidad, aceptando las diferencias culturales, pero comprendiendo la necesidad de la unidad de nuestra América como un paso necesario para la liberación de cada uno de nuestros países y para la construcción de una patria grande socialista. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y en ese proceso es en el que estamos. Alba Movimiento sintetiza todas estas experiencias, tradiciones revolucionarias y va a conformar una plataforma, un proyecto político donde se va a definir a este internacionalismo con el siguiente nombre: Unidad de Nuestra América e Internacionalismo. ¿Por qué Unidad de Nuestra América? Porque concebimos que el internacionalismo no es entre el mismo pueblo que consideramos que es nuestra América, sino que es de nuestra América para con otros pueblos, y dentro de nuestra América lo que hacemos es seguir forjando la unidad. La definición de Alba Movimientos, que contempla esta lucha solidaria, esta lucha humanista, esta lucha de hermandad entre los pueblos, tiene la siguiente conceptualización y dice: la unidad de la patria grande es la necesidad histórica, económica y cultural que ha sido bloqueada por las potencias imperialistas de cada época del capitalismo y en la actualidad se expresa por el hegemonismo norteamericano. Las nociones de Nuestra América, acuñada por José Martí, e internacionalismo refieren a la ética y práctica militante basadas en la unión y ayuda recíproca entre las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas de todo el mundo, que asumen como propias las luchas emancipatorias de forma solidaria, protagónica, respetuosa de la diversidad y autodeterminación de los pueblos, que promueven un mundo multicéntrico y pluripolar, donde nuestra América sea un nuevo polo sin dependencia ni colonialismos. Por eso retomamos los términos de Simón Bolívar para decir que la patria es América, y de Fidel para reafirmar que ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Entonces se rescata el término de multipolaridad
y pluripolar que acuña Hugo Chávez para mostrarnos cómo esa unidad de nuestra América también tiene que pensarse dentro de un mundo que está en disputa, que tiene sus diferencias entre los distintos polos que han surgido con China y con Rusia, y que en ese contexto nosotros tenemos que conformarnos como un nuevo polo que no reproduzca el imperialismo, pero que sin dudas pueda manejarse en ese contexto.